Voy a volver a dibujarlo, solo para terminar. No es este. Punto 9. Aquí, entonces sería más o menos, sería así, ¿verdad? Entonces aquí daba y aquí más o menos. ¿Sí? Entonces podría bajar más o menos aquí, ¿verdad? Sí. Aquí más o menos. Entonces yo diría este voltaje en las terminales, que si les pidieran EA sería este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Que si pidiera EA sería este de ahí, ¿verdad? Y como yo quiero voltaje en terminales, yo diría 111, parece ahí, ¿verdad? Sí. 111 voltios, ¿verdad? 111 voltios. Eso diría yo como respuesta. Voltaje en las terminales. 111 voltios, 3 unos y eso. Sí. Bueno, yo creo que con eso terminamos el ejercicio, ¿verdad? Hagan ustedes el gráfico. También es de dar puntos y ver voltaje terminal con respecto a y F, ¿verdad? Creo que eso es lo que pedían, ¿verdad? La característica de las terminales, ¿verdad? Sí, características terminales es el gráfico que hemos visto. Obviamente les va a dar, ¿cómo creen que les va a dar? Les va a dar, vamos a ver, les va a dar más o menos así, ¿verdad? Recuerden que es un generador en derivación, ¿verdad? ¿Cómo creen que les va a dar entonces? Un generador en derivación, ¿se acuerdan cómo era? La característica de las terminales, algo así, ¿verdad? Creo que era de BT con respecto a y no sé, IF, creo que es con respecto a IF o con respecto a IL, ¿verdad? Creo que es con respecto a IF, entonces me parece que era así, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Algo así, no, sí, sí, algo así, algo así. Y con reacción de inducido un poco más pronunciada, ¿verdad? Bien, entonces ese es este ejercicio. Fíjense que este era puramente gráfico. Yo creí que era más analítico, pero no, es puramente gráfico este ejercicio. Hay otros que son analíticos, ¿verdad? Que no necesitamos ver de forma gráfica, ¿verdad? Este sí era gráfico, ¿verdad? Entonces hay otros, aquí están, ¿verdad? Aquí están todos, ¿verdad? Que son más analíticos, ¿verdad? Miren, pueden hacer este 822. Se conoce la siguiente información, ¿verdad? ¿Y qué pide? Dice, si este generador opera masivo, ¿cuál es el rango de ajuste de voltaje que se puede lograr si se modifica? Ese está interesante, ¿verdad? Es todo el ajuste que se puede hacer, ¿verdad? ¿Sí? En vacío, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cuánto se pueda mover esta resistencia, ¿verdad? Dice, se permite que el rheostato de campo varíe de 0 a 30 y que la velocidad del generador varíe de 1500 a 2000. ¿Cuál es el voltaje máximo y mínimo y máximo en vacío del generador? Miren, ese está interesante también, ¿verdad? Ese está bien interesante. Y lo que está preguntando es, este es más analítico, ¿verdad? Tienen que ser, van a ver el gráfico también, pero es más número, ¿verdad? Lo van a hacer más con números. ¿Cuál es el voltaje mínimo y el voltaje máximo? Bueno, el voltaje mínimo se va a dar a 1500, ¿verdad? Y el voltaje máximo se va a dar a 2000, ¿verdad? Porque ahí se está variando, ¿verdad? Entonces ahora les pregunto a ustedes, solo les dejo como pregunta, ¿creen ustedes que el voltaje mínimo se dé a 0 o se da a 30? ¿Quién puede contestar eso? El voltaje mínimo, no el valor, ¿verdad? Obviamente el valor hay que hacer número, ¿verdad? Nadie... somos buenos, pero no somos tan buenos, ¿verdad? Entonces, pero sí me gustaría saber cuánto creen ustedes que si ajustan el rheostato a 0, les va a dar el voltaje mínimo o el voltaje máximo. Si yo les digo a ustedes quiero el voltaje máximo, ¿a cuánto ajustarían el rheostato? ¿A 0 o a 30? ¿Sí? ¿Quién puede decir eso? Yo lo haría a 30, pero así nomás por intuición.
No, lo que pasa es que eso no funciona, ¿verdad? Hay que hacer números, ¿verdad? Números. Los números siempre respaldan todo nuestro análisis, ¿verdad? No es intuición, ¿verdad? Pero está bien, bueno, entonces mira, yo analizaría, yo tampoco sé, así de entrada, 0,30 no sé, ¿verdad? Tengo que analizarlo, ¿verdad? ¿Qué es? Es un sede de excitación separada, pero bueno, la corriente de campo va a estar dada por BT sobre RF, ¿verdad? Sobre esta resistencia, ¿verdad? O sea que entre mayor sea esta resistencia, menor corriente de campo tengo yo. Y si tengo menor corriente de campo, tengo menor voltaje inducido porque voy a tener menor flujo magnético. Entonces, realmente el valor máximo de voltaje se va a dar a cero. ¿Sí? ¿Sí? Se va a dar cuando yo ajuste ese rheostato a cero. Porque en cero va a ser el valor mínimo de la resistencia y ese valor mínimo, como está en el divisor, está dividiendo, entonces me va a dar un máximo de corriente de campo y ese máximo de corriente de campo va a producir un flujo magnético, que ese flujo magnético va a producir un campo eléctrico, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Fíjense, analizándolo ya para dar un valor ya tendría que hacer números, ¿verdad? Pero ese es el análisis que tendríamos que hacer, ¿verdad? Entonces es a cero, ¿verdad? Y aquí les dije a 2000 porque si ustedes recuerdan la ecuación de voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad del generador. Ese es más fácil de ver, ¿verdad? Entonces a 2000 obviamente va a producir mayor. Bueno, hagan este también está bonito, está interesante, es un poco más analítico, el que hicimos nosotros era más gráfico. Cualquiera de los dos puede venir en examen, ¿verdad? Necesitamos ser capaces, debemos de ser capaces de resolver cualquiera de estos dos ejercicios. ¿Sí? Bueno, entonces que no les gane la intuición, ¿verdad? Entonces siempre hagan números, siempre hagan un pequeño análisis. Está bien tener una intuición, yo espero esto, dicen ustedes, pero siempre hagan un pequeño razonamiento para saber dónde es, ¿verdad? Si es a cero, ¿verdad? Estoy seguro que es a cero y háganlo y ahí lo van a ver. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Con respecto a los motores, ingeniero, cuando nos dicen en un enunciado un motor de tantos caballos de fuerza, digamos, yo puedo tomar esa potencia como la potencia de salida. Solo la convierto a watts. Si está operando a plena carga nominal, sí. Entonces, si me dicen encuentre la eficiencia a plena carga, entonces, en vez de hacer todo el cálculo, porque también se puede hacer todos los cálculos, encuentro todas las potencias o las pérdidas. Sí, a carga nominal, sí. Si él te dice un motor tal está operando a carga nominal, entonces tú asume esa potencia que te da como su carga, eso está entregando, a eso está operando. Si es a plena carga. Sí, exacto. Para hacer la eficiencia, solo tendría que convertir esos caballos de fuerza a watts. Sí, a watts, y tenés que calcular todas las pérdidas a carga nominal, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, esto es la relación, ¿verdad? Sí. Si RF es mínimo, van a obtener el máximo de IF, ¿verdad? Sí. Es un análisis matemático, ¿verdad? Bueno, sí, lo que decía el compañero, sí, la potencia va a ser igual a potencia de salida entre potencia de entrada, ¿verdad? Sí. Recuerden que esta potencia de entrada son la potencia de salida, que ya saben cuál es, ¿verdad? Entonces, más las pérdidas, ¿verdad? Sí. Sí, esta es potencia de salida. Entonces, la potencia de entrada se puede escribir como potencia de salida, que ya saben cuál es. Entonces, para que solo calculen entonces las pérdidas para sumarle a esto de abajo y al final dividen el numerador sobre este denominador y ahí vamos a tener la eficiencia, ¿verdad? Recuerden que estas pérdidas hay varias, ¿verdad? Sí, misceláneas, pérdidas por rotor, ¿verdad? Que eran mecánicas más no sé qué, había otra. En las escobillas, ¿verdad? Hay otra, ¿verdad? La del cobre, ¿verdad? La del núcleo, ¿sí? Hay varias de esas pérdidas, ¿sí? Entonces hay que hacer todo ese cálculo. Bueno, ¿sí tienen alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay preguntas por hoy, terminamos, ¿verdad? Si ven, ya hemos cubierto todo el contenido, entonces el lunes, si quieren, solo vamos a tener así, tal vez hagamos otro ejercicio, o si tienen preguntas me las pueden hacer el lunes, ¿verdad? Creo que el examen es el martes, ¿verdad? Si mal no recuerdo, hemos dicho martes 18, ¿verdad? Sí, sí, martes 18 es el examen. Entonces, ahí nos miraríamos el examen. De nuevo, la hora puede ser de 10 a 12, lo podemos hacer, ¿verdad? De 10 a 12, ¿sí? Para que me dé más tiempo de enviarlo, de enviarles a su correo, ¿verdad? Que ahí pierdo bastante tiempo en estarlo enviando a su correo, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Puede ser de 10 a 1 también, ¿verdad? Entonces dejen, si quieren, de 12 a 1 también, porque puede ser de 10 a 1. No sé, de acuerdo a los ejercicios que tengan, podemos dar más tiempo o menos tiempo. Bueno, solo recomendarles, sí, aquí hay variedades de ejemplos, ¿verdad? Realmente en este tema, sí, Stephen tiene una gran variedad de ejemplos muy interesantes. Entonces pueden hacerlos. Miren este pregunta cuánta corriente de campo debe fluir en el generador. Miren, otro ejercicio, ¿verdad? Otro tipo de ejercicio, ¿verdad? No es igual al que hicimos, no es igual a este que analizamos. Este es otro, ¿verdad? Interesante también, ¿verdad? Sí. Sí, alguien pregunta con respecto al examen 2. Sí, tal vez el lunes ya les tengo las notas de la reposición y del examen, ¿verdad? Examen 2. Bueno, si no tienen más preguntas, sí, hagan estos ejercicios, ¿verdad? Hay gran variedad de ejercicios. Y si pueden hacer, no he visto Fitzgerald, creo que Fitzgerald también tiene uno que otro ejercicio, pero ha de ser lo mismo, ¿verdad? Al final es lo mismo. No hay mucha diferencia en el análisis de motores, ¿verdad? Sí, ya sabiendo las conexiones y sabiendo el análisis, ya no hay mucha diferencia, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, si no hay preguntas, pues gracias.